Jungle. Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? En este video le vamos a mostrar las proyecciones de mano. Bueno, en este video vamos a mostrar las diferentes proyecciones que nosotros le podemos hacer a la mano, le podemos hacer a los dedos y muñeca, ¿ok? Presten mucha atención y espero les guste el video. Proyección póstero-anterior de la mano. En esta proyección el paciente debe de estar sentado al extremo de la mesa con el codo flexionado a unos 90 grados. La mano y el antebrazo deben de estar sobre la mesa radiográfica. Vamos a colocar la mano en pronación con la palma en contacto con el chasis. También vamos a alinear el eje mayor de la mano con el eje del chasis y solo vamos a colimar las estructuras de interés. El radio central va a ir perpendicular dirigido a la tercera articulación metacarpofalángica. Proyección póstero-anterior oblicua de la mano. En esta proyección el paciente debe de estar sentado al extremo de la mesa radiográfica con el codo flexionado a unos 90 grados. Aquí vamos a colocar la mano en pronación sobre el chasis. Vamos a centrar y alinear el eje mayor de la mano con el eje del chasis. En esta proyección vamos a rotar toda la mano y la muñeca a unos 45 grados. Los dedos deben de estar paralelos al eje del chasis. Solo vamos a colimar estructuras de interés. El rayo central va a ser perpendicular y dirigido a la tercera articulación metacarpofalángica. Proyección antero-posterior oblicua bilateral de la mano. En esta proyección el paciente debe de estar sentado frente a la mesa radiográfica con las manos extendidas. Las manos deben de estar en posición supina con la cara medial juntas. Aquí el paciente debe rotar internamente las manos a unos 45 grados. Debe extender los dedos que estén paralelos al eje del chasis. Los pulgares deben de estar en abducción. Vamos a colimar los 4 extremos hacia los márgenes externos de la mano y la muñeca. El rayo central va a ser perpendicular y dirigido al punto medio de ambas manos a nivel de la quinta articulación metacarpofalángica. Proyección lateral en extensión, inflexión y lateromedial de la mano. En esta proyección el paciente debe de estar sentado al extremo de la mesa radiográfica con el codo flexionado a unos 90 grados. El paciente debe rotar la mano y la muñeca con el lado del pulgar hacia arriba hacia la posición lateral verdadera, con la segunda y quinta articulación metacarpofalángica. Solo se va a colimar estructuras de interés. El rayo central va a ser perpendicular y dirigido a la segunda y quinta articulación metacarpofalángica. Proyección antero-posterior del pulgar. En esta proyección el paciente debe de estar sentado frente a la mesa radiográfica. Debe rotar internamente la mano con los dedos extendidos hasta que la superficie posterior del pulgar esté en contacto con el chasis. Se debe alinear el eje del pulgar con el eje del chasis y solo se va a colimar el dedo en cuestión en los 4 lados. El rayo central debe ir en la primera articulación metacarpofalángica. Proyección antero-posterior de Rober modificado del pulgar. En esta proyección el paciente debe de estar sentado paralelo al extremo de la mesa radiográfica. La mano y el brazo deben de estar extendidos. Se debe rotar el brazo internamente hasta que la cara posterior del pulgar descanse sobre el chasis. Debemos alinear el eje del pulgar con el eje del chasis y extender los demás dedos. Solo vamos a colimar el dedo en cuestión de los 4 lados. El rayo central va a ir dirigido 15 grados proximalmente hacia la muñeca, entrando en la primera articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Proyección lateral del dedo pulgar. En esta proyección el paciente debe de estar sentado frente a la mesa radiográfica con el codo flexionado a unos 90 grados. Se debe tener la mano en pronación, el pulgar en abducción y los dedos restantes deben de estar ligeramente arqueados. Luego se debe rotar la mano medialmente hasta que el pulgar esté en posición lateral verdadera. Se debe alinear el pulgar con el eje del chasis. Aquí se va a colimar solo el dedo en cuestión de los 4 lados. El rayo central debe de estar en la primera articulación metacarpofalángica.
Proyección postero-anterior de los dedos, del anular al índice. En esta proyección el paciente debe de estar sentado o parado al extremo de la mesa. El codo debe de estar flexionado a unos 90 grados. La mano y el antebrazo deben de estar sobre la mesa radiográfica. Aquí se debe colocar la mano en pronación, con los dedos extendidos. Se debe centrar y alinear el eje mayor del dedo con el chasis. Se debe separar los dedos adyacentes del dedo afectado. Solo se debe colimar el dedo en cuestión de los 4 lados. El rayo central debe ir en el punto medio de la articulación interfalángica distal. Proyección lateral de los dedos del anular al índice. En esta proyección, de igual manera, el paciente debe de estar sentado o parado al extremo de la mesa. El codo debe de estar flexionado a 90 grados y la mano y el antebrazo deben de estar sobre la mesa radiográfica. Se debe colocar la mano en posición lateromedial con el dedo completamente extendido. Se debe centrar y alinear el eje mayor del dedo con el eje del chasis. En esta proyección debemos utilizar un bloque de goma o espuma o un material radiolúcido para apoyar el dedo y evitar los movimientos o flexiones de dedos no afectados. Solo debemos colimar el dedo en cuestión de los 4 lados. El rayo central debe ir en el punto medio de la articulación interfalángica distal. Proyección póstero-anterior del escafoides con angulación del rayo central y desviación cubital de la muñeca. En esta proyección el paciente debe de estar sentado al extremo de la mesa con la mano y la muñeca sobre el chasis en pronación. Debemos colocar la muñeca como para una proyección póstero-anterior. Vamos a alinear y centrar el eje mayor de la muñeca y de la mano con el eje del chasis. Sin mover el antebrazo vamos a girar suavemente hacia afuera del lado cubital, tanto como el paciente lo pueda tolerar. Se va a colimar hacia la muñeca a los 4 lados hacia la región del carpo. El rayo central va a ser angular de 10 a 15 grados aproximadamente. Proyección póstero anterior de la muñeca. En esta proyección el paciente debe de estar sentado al extremo de la mesa, con el codo flexionado a unos 90 grados y la muñeca debe de estar sobre el chasis en pronación. Se debe soltar el hombro para ubicar el plano horizontal del codo, la mano y la muñeca. En esta proyección vamos a alinear y centrar el eje mayor de la muñeca y la mano con el eje del chasis. Con la mano pronada, flexionar los dedos, de manera que la muñeca y el área del carpo tengan contacto con el chasis. Se va a colimar hacia la zona de la muñeca a los 4 lados. Se debe incluir el radio y el cúbito y áreas medio metacarpianas. El rayo central debe ser perpendicular y dirigido al área del medio del carpo. Proyección póstero-anterior con desviación radial de la muñeca. En esta proyección vamos a evaluar la fractura del semilunar, piramidal, pisiforme y ganchoso, que son los huesos del carpo del lado cubital. El rayo central va a ser perpendicular y dirigido al área metacarpiana. Proyección lateral y lateromedial de la muñeca. En esta proyección el paciente debe de estar sentado al extremo de la mesa, con la mano, el brazo y el antebrazo sobre la mesa radiográfica. El codo debe estar flexionado a 90 grados. Aquí vamos a alinear y centrar el eje mayor de la muñeca y la mano con el eje del chasis. También vamos a ajustar la mano y la muñeca en cerradera lateral con los dedos extendidos. Se va a colimar la muñeca hacia los 4 lados, incluido el radio y el cúbito distal y el área medio metacarpiana. El rayo central va a ser perpendicular y dirigido a la región media del carpo. Proyección tangencial infero-superior del túnel o canal carpiano de la muñeca. En esta proyección el paciente debe estar sentado al extremo de la mesa con la mano y la muñeca sobre el chasis en pronación. Vamos a colocar la muñeca como para una proyección postero-anterior. Vamos a alinear y centrar el eje mayor de la muñeca y de la mano con el eje del chasis. También vamos a solicitar al paciente que coloque la muñeca en hiperextensión hasta que el eje mayor de los metacarpianos y de los dedos estén casi a 90 grados con el antebrazo sin levantar la muñeca y el antebrazo del chasis. Se va a colimar hacia la muñeca a los 4 lados hacia la región de interés. El rayo central va a ser angular de 25 a 30 grados a lo largo del eje mayor de la mano y hacia el codo.
se va a dirigir hasta un punto aproximadamente de 3 centímetros distal con la base del tercer metacarpiano. Puente carpiano y proyección tangencial de la muñeca. El rayo central será 45 grados hacia el eje mayor del antebrazo, dirigido a un punto medio del antebrazo distal, aproximadamente 4 centímetros proximal de la articulación de la muñeca. Se muestra imágenes tangencial de la cara dorsal, del escafoide, semilunar y piramidal. Por tanto, muestra calcificaciones u otras patologías del hueso carpo. Ok, espero les haya gustado el video de las diferentes proyecciones que le podemos realizar a la mano. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Gracias.